Llegó la tercera película del Conjuro, que además es la octava dentro de la franquicia, y que sanamente tiene un pequeño giro en cuanto a su historia, y de cómo llevar la trama, que resulta bastante refrescante ya que ahora hay un nuevo tipo de enemigo para esta pareja. Si antes se enfrentaron espíritus malignos o demonios, hoy enfrentan a un ser humano que orquesta todo y que los Warren tendrán que detener, antes de que su cometido tenga consecuencias mucho más grandes. Esto es el resumen y explicación del Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Esta película empieza el 18 de julio de 1981, en el exorcismo de David Glassell, un pequeño niño de 8 años y hasta cuyo hogar los Warren llegan originalmente para apoyar y documentar lo ocurrido, pero que acabó con Ed intentando practicar el exorcismo cuando las cosas comenzaron a volar, y una golpeó y noqueó al padre encargado de este caso. Lorraine, intentando contener al niño poseído, toma su mano y tira una visión de un altar de velas negras que la distrae, aprovechando esto el niño poseído para asaltar a Ed y con su poder detenerle el corazón, hasta que Arn, el novio de la hermana de David, lo toma y le dice al demonio que lo posee a él, y deja al pequeño tranquilo, que es solo un niño, haciendo caso al demonio y acabando con esto. Tras esa noche, Ed, el único que vio que en realidad no derrotaron al demonio esta vez, sino que este saltó desde David a Arn, quedó inconsciente a causa de un infarto al corazón, causado por el demonio queriendo detener sus latidos. Por lo que sin sospechar nada, nadie vigila a Arn, quien esa tarde acaba asesinando a un hombre llamado Bruno Solz, dueño de una perrera local donde Debbie, la hermana de David, vivía y trabajaba junto al mismo Arn. Arn acaba siendo acusado de ese asesinato y los Warren se ofrecen a ayudarlo, argumentando que lo que hizo, lo hizo poseído. Pero ahora venía la parte complicada de convencer a los jueces de eso. De hecho, hay una escena donde la abogada que elige los Warren para el caso les dice que primero deben convencerla a ella de que Arn cometió su crimen poseído, para que así ella les ayude a convencer al jurado de lo mismo. Y Ed la invita a cenar a su casa diciéndole que en la cena podría mostrarle su pequeño museo privado, incluida Annabelle, a quien Ed nombra haciendo referencia a la muñeca ya conocida por todos. Una vez acepta ayudarlos, la abogada les dice a los Warren que la justicia tiene pensado sentenciar a Arn a pena de muerte, así que las pruebas que ellos puedan reunir para convencer a todos de que estaba poseído será la diferencia entre que Arn viva o muera. En búsqueda de pruebas, los Warren empiezan investigando cómo David en primer lugar fue poseído, mostrándose un flashback donde se ve que el día en que el pequeño y su familia se mudaron a su casa, este fue atacado en una cama de agua que venía con el hogar. En la actualidad, Debbie le muestra la habitación a los Warren, la cual tenía una alfombra que cubría el daño al piso que la cama de agua reventada dejó, pero Ed se da cuenta de que el agua no genera ese tipo de daño, y metiéndose bajo la casa, Lorraine descubre un tótem de brujería, que indica que alguien maldijo a David. El mismo padre que estuvo en el exorcismo de David y que acabó noqueado esa vez, les dice a Ed y Lorraine que otro padre llamado Padre Kastner podría saber más sobre ese tipo de tótem, contando que ese tal Padre Kastner ya no era padre actualmente, y que en su tiempo expuso a los discípulos de la secta del Carnero. Esta es otra referencia al universo del Conjuro, porque a dicha secta pertenecía a Annabelle/Janice. Un paréntesis en todo esto solo para explicar que Janice era la huérfana a la que poseyó el demonio dentro de la muñeca Annabelle en Annabelle Creation, y que al final de esa película escapa a otro orfanato donde aparece haciéndose llamar Annabelle, y siendo adoptada por los Higgins. En Annabelle 1, los Forms son despertados cuando los Higgins, sus vecinos, son asesinados por Annabelle Higgins y su novio, quienes precisamente eran de la secta del Carnero. Volviendo al Conjuro 3, el padre Kastner acaba siendo de poca ayuda. Él sí revela que los ocultistas que usan ese tipo de maldiciones muchas veces solo quieren generar caos y por ende no apuntan a una víctima en particular, sino que actúan casi al azar. Pero más que eso, el padre no dice mucho. Hay una escena rápida donde los Warren reciben unas flores que Lorraine dice que vienen de la familia Perrón. Otra referencia en este caso al Conjuro 1, ya que los Perrón eran la familia protagonista de esa historia. Investigando el caso de Arn, los Warren se enteran de otro caso parecido en otra localidad a 300 kilómetros, hasta donde llegan para hablar con el detective a cargo, quien les dice que un día una joven llamada Jessica mató a su mejor amiga llamada Katie de 22 puñaladas, y hasta ese entonces, 4 meses después, todavía no encontraban a Jessica. Sin embargo, revisando su casa se encontraron con un tótem muy parecido al que los Warren encontraron en la casa de los Gladsell. El detective, que no cree en lo paranormal, es convencido por Lorraine de que si ella encuentra a Jessica, algo que la policía en 4 meses no había podido hacer, él les entregará el expediente del caso, para que ellos puedan estudiarlo y ver cómo se relaciona con el de Arn. Y efectivamente, a través de una visión con sus habilidades, Lorraine ve lo que sucedió todos esos meses atrás. Jessica poseída apuñaló a su amiga,
y luego se suicidó lanzándose al agua por un acantilado. Al volver al motel donde se están quedando, los Warren reciben el llamado de Debbie, que les dice que habló con Arn en una de sus visitas, y él seguía poseído. Veía cosas y escuchaba voces que le decían que se suicidara, ante lo que Ed le dice a Debbie que pida ayuda al capellán de la prisión y que lo encierran en las celdas de cuidado por posible suicidio. Tras esa llamada, Lorraine le revela a Ed algo que no le dijo antes. En el exorcismo de David, cuando tomó la mano del niño, tuvo una visión de un altar con velas negras que no entendió, y que ahora creía que era una visión de la persona responsable de estos tótems y las maldiciones. Pensando que a través de las víctimas de las maldiciones Lorraine podría tener contacto con el responsable de todo, ella y Ed se cuelan a la morgue para que Lorraine, tocando el cadáver de Jessica, busque saber quién es la persona detrás de todo. El problema de esto es que si bien Lorraine ve el rostro de la mujer, no la reconoce, y además se da cuenta de que la conexión que estableció funciona hacia ambos lados, lo que lleva a que la mujer también vea a Lorraine y la amenaza diciendo que acabará con ella por meterse en su camino. La mujer misteriosa, eso sí, alcanza a manipular a Arn, a quien el padre le entregó una botella de agua bendita para protegerse, pero esta mujer hizo que Arn poseído reventase la botella en su mano y con un trozo de esta se cortase las venas, siendo visto por un guardia que alcanza a llamar a emergencias de la prisión y le salva la vida. De regreso en su hogar, Ed Warren cae enfermo por su estado de salud, venía saliendo de un infarto, y al despertar tiene una visión de la mujer responsable de la maldición, que luego desaparece y le hace ver un cuerpo poseído al que Ed intenta matar, siendo sacado de su trance y viendo que por poco mató a Lorraine, lo que le revela a Ed que fue maldecido igual que Jessica y Arn. Ed, Lorraine, Debbie y un ayudante de los Warren revisan la casa completa buscando el tótem que la mujer debió dejar, notando Lorraine unas flores que llegaron hace horas y que ya estaban marchitas, rompiendo el florero y encontrando el tótem que confirma que Ed sí fue maldecido. El ayudante de los Warren les muestra un libro que encontró mientras ellos estuvieron de viaje, en donde se explica que esta maldición puede romperse destruyendo el altar donde los tótems fueron creados. Lorraine recuerda que en su conexión vio que había agua goteando del techo en la sala del altar, y se escuchaba a lo lejos un sonido de tren. El libro tenía más escritos en arameo que Lorraine decide llevar al padre Kastner para que este traduzca. Aquí empieza el desenlace de la película. Ed y su ayudante se quedan investigando la conexión entre las víctimas, dándose cuenta de que Jessica, que mató a su amiga y se suicidó a 300 kilómetros de la casa de los Glatzel, asistió a una universidad que quedaba en esta misma área, y desde su universidad se llevó en una caja sin saber el tótem que la mujer le puso para maldecirla. Esto acota rápidamente el área de búsqueda, notando el ayudante de Ed que había una sola línea de tren que cruzaba cerca de un río, y que podría coincidir con el sonido de tren y agua goteando del techo, que Lorraine vio en su conexión con la mujer detrás de todo, pero que para mal de Ed ese lugar quedaba justo cerca de la casa del padre Kastner. Ed se marcha corriendo a buscar a Lorraine sabiendo que está en peligro, y le pide a su ayudante llamar y enviar a la policía hacia ella también. En la casa, el padre Kastner, cuando se entera por Lorraine que Ed fue maldecido, explica lo que pasa. Esta maldición consta de 3 objetivos, los que el libro describe como el niño, el amante y el hombre de Dios, lo que explica que Jessica era la niña, Arn el amante y el hombre de Dios era Ed. El padre Kastner sigue diciendo que esta maldición se trata de que esas 3 víctimas cometerán un homicidio cada uno y luego de eso se suicidarán. Lo que hizo Jessica, lo que Arn estuvo a punto de hacer pero fue salvado a tiempo, y lo que haría Ed luego de matar a Lorraine, si la maldición seguía adelante. Luego de eso, el padre Kastner revela la verdad. Años atrás, él tuvo una hija llamada Isla cuya madre murió en el parto, por lo que al ser padre de la iglesia y sin su madre, él tuvo que criar a escondidas a la niña, y por eso nadie o casi nadie sabía de ella. Según el padre Kastner, él estudió y se fascinó por lo oculto, intentando aprender más de ello para proteger a su hija, pero fue su fascinación lo que llevó a que Isla también se metiera en ese mundo. Y sí, Isla, la hija del padre, es la responsable de los tótem, y el padre ocultó todo la primera vez que los Warren lo visitaron por proteger a su hija. Al final, arrepentido de haberla protegido, el padre abre una puerta que según él llevará a Lorraine por un túnel debajo del río, lugar donde Isla tenía su altar. Así que tras enviar a Lorraine, el padre se queda fuera de la entrada esperando a Isla para detenerla. Pero vaya, el padre acaba asesinado por su propia hija. En la secuencia que sigue, Ed llega al lugar y con un mazo rompe una rejilla que da a los mismos túneles, entrando pero siendo alcanzado por Isla, quien lo mete en ese trance de la maldición, haciendo que Ed vaya con su mazo detrás de Lorraine para matarla. Cuando finalmente la encuentra, Lorraine acorralada le dice a Ed que Isla cree que su amor es lo que los hace débiles, pero ella cree que no, que el amor que ambos se tienen es su más grande fortaleza, ayudando esto a sacar a Ed de su trance por la maldición y con el mazo que carga destruye el altar donde se crearon los tótem.
Isla aparece viendo el altar destruido y Ed le dice que la maldición que invocó decía que el demonio recibiría un alma. Y si él rompió la maldición, entonces el demonio tomaría el alma de Isla, porque no se iría con las manos vacías, apareciendo un doppelganger de Isla que se lleva efectivamente su alma. Otro paréntesis que quiero hacer aquí, y es que por esas casualidades de la vida, justo hoy que vi El Conjuro 3, vi El Orfanato, película de la que también habrá un video y no sé si saldrá este o este primero. Pero el asunto es que en El Orfanato hay una escena donde el profesor, ese que interpreta al señor Barriga en El Chavo del 8, justamente explica eso de los doppelgangers, heraldos de la muerte, que es lo que le pasa a Isla aquí. Rápidamente, en esa escena se explica que los alemanes tienen una palabra diferente para heraldo de la muerte, doppelganger, que es un ser idéntico a uno y que cruzar miradas con él es un pase directo y seguro al otro mundo. O sea, describe al doppelganger que vino por Isla en El Conjuro. Casualidades de la vida ver esas dos películas el mismo día, teniendo en cuenta que una es de 2007 y la otra de 2021. Pero bueno, me sirvió para explicar esta parte. Otra vez, volviendo al Conjuro 3, al acabar con Isla, Arn también queda a salvo, quien estuvo durante toda esa secuencia del final en modo full poseído en el hospital de la prisión. Por el final, Ed suma otro objeto a su tenebroso museo sacado directamente del altar de Isla. Luego vemos el juicio de Arn, el que termina con un mensaje en pantalla que dice que fue acusado de delito de homicidio culposo, pagando una condena de 5 años, dentro de la cual, estando en prisión aún, se casó con Debbie, vínculo de matrimonio que sigue vigente hasta la fecha. Si bien no hay escena post créditos como tal, mientras los propios créditos se despliegan, se escuchan grabaciones reales del exorcismo del pequeño David Glassell, y se ven fotografías del caso real de Arn Johnson, que difiere un poco de lo que se mostró en la película. Empezando las explicaciones, aunque ya he explicado bastante, partamos por el título o en realidad subtítulo de la película, El diablo me obligó a hacerlo. Este es por la defensa de Arn en el juicio donde era acusado por el asesinato de Bruno, donde argumentó estar poseído. Siguiendo con Arn, si bien su caso y juicio son reales, toda la parte en donde Isla entra en juego es inventada para esta película. Isla es un personaje ficticio, lo mismo que su pasado, y lo que la llevó al ocultismo, así como también Jessica, la primera víctima de esta maldición. Y una cosa que sí es real, pero no muy precisa, es que la persona a la que Arn mató en realidad no se llamaba Bruno, como el de esta película, sino que su nombre era Alan Bono. Al término de la historia vemos que los Warren lograron su objetivo, y es que aunque Arn fue sentenciado a 5 años de prisión, zafó de la pena de muerte, que era la principal tarea que empujaba a los Warren durante todo este viaje, buscando resolver este misterio. En conclusión, como dije en la intro, esta película refresca un poco la franquicia al ponernos frente a un villano que ya no es un demonio en sí, sino que es una mujer común involucrada en brujería, que va maldiciendo a otros para, como su padre dice, causar el caos. Y es que de hecho nunca vemos al demonio como tal que posea a los malditos, solo vemos lo que causan ellos. Una gran diferencia con otras películas de la franquicia, donde conocimos a Bathsheba, la monja y tantos otros seres demoníacos. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, te agradecería incluso más dejarme tu like, suscribirte en caso de que todavía no estés suscrito y activar las notificaciones. En comentarios puedes dejarme tu opinión de esta película, porque si bien para mí, alguien que cree que la franquicia del Conjuro está sobrevaloradísima, esta octava entrega de la serie me dejó muy buen sabor. Quedé sorprendido porque no esperaba lo bien que estuvo y por eso me gustaría saber qué piensas tú. Yo soy Zombite, un abrazo y hasta la próxima.